Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Serrano y Mesa? Antes que nada, saliendo un poco del esquema que teníamos pensado, recién un oyente comentaba justamente sobre la renta básica universal en España, y hay una pequeña confusión, porque en estos momentos hay una discusión gigantesca a nivel mundial entre lo que es el ingreso mínimo vital y la renta básica universal. Si uno entra a los últimos 15 días a las distintas revistas especializadas económicas, inclusive el País de Madrid toca el tema el domingo pasado y el domingo anterior, y justamente el domingo pasado hay un artículo de un economista que dice la renta básica universal ya dejó de ser una utopía. Pero hay una discusión con el gobierno español y con el gobierno alemán, también acá en Uruguay por lo mismo, y también con el gobierno americano, que lo que están planteando es comenzar a dar, o lo están dando ya Estados Unidos, y así arranca Inglaterra, digo bien, Alemania y España, dar un ingreso mínimo vital, que es muy distinto a la renta básica universal. En otro martes planteamos las diferencias, cuál es y por qué hay discusiones muy fuertes entre los economistas y los sociólogos entre estos dos tipos de ayuda económica que se da a las poblaciones en estos momentos, ¿no? Que apareció con mucha fuerza este concepto de renta básica universal o de ingreso mínimo vital en estos momentos de pandemia. Era un pequeño comentario justamente sobre lo que tú leíste recién, y los que quieran ingresar, justamente hay unas muy buenas discusiones, especialmente en el Instituto ICEDE de España, en la parte económica, tienen muy buenas discusiones de foro en estas últimas 2 semanas sobre el camino que toma España por el ingreso mínimo vital y no por la renta básica universal, o al revés, ¿no? Que es muy interesante. Entrando en tema, recomendamos que leer la propuesta que en el día de ayer publicó Un Solo Uruguay sobre los primeros aportes de Un Solo Uruguay para retomar la actividad económica en el marco del coronavirus 19, documento que fue presentado a los 13 exintendentes, ¿no? Al intendente Rivera, al exintendente Rivera, exintendente Cerro Largo y al intendente Canelones, que son integrantes de las dos mayoritarias fuerzas políticas en este momento, ¿no? La oposición y el gobierno, que es un documento corto, son 4 páginas, 5 páginas, pero que es muy sustancioso, y es un poco el post-coronavirus, ¿no? Que todos nos están preocupando ya, bueno, ¿qué hacemos después después de la pandemia, ¿no? Está todo el mundo preocupado, el mundo en serio, o sea, todo el mundo en serio, ¿qué va a pasar? Y bueno, es un aporte que es muy interesante del sector productivo hacia el sector político, que fue tomado muy bien por el sector político, por supuesto, para ver qué es lo que hacemos con el día después, que es un poco lo que se está planteando, ¿no? ¿Qué va a hacer el Uruguay, si bien que el sector agropecuario en sí mismo no ha sido afectado en un detente gigantesco como el turismo y los servicios? ¿Cómo va a ser afectado? El segundo tema, el tercer tema que va a dar para comenzar, lo hablamos mucho en los intercambios que tenemos fuera de micrófono contigo, hace mucho tiempo de esto, no lo quisimos tocar este tema porque es un tema era muy álgido, estaban las elecciones y demás, pero creo que es el momento ahora de empezar a aclarar un poco, porque a raíz de toda la luz de todo lo que está apareciendo, las discusiones que ha habido y todos los informes, fundamentalmente los organismos internacionales que estaban informando, y se utilizaban los términos técnicos que utilizaban los organismos internacionales, se desinformaba con eso de los problemas de lo que es el gasto social y el costo social que se producía en el MIDES, que acá hay un tema gigantesco, ¿no? Hace 5 años el Programa de Naciones Unidas evaluó el MIDES y comentó que había un fuerte costo social, ¿no? Con bajo gasto social. Claro, utilizando esas palabritas uno se entrevera qué es el gasto y qué es el costo directamente, ¿no? El MIDES siguió diciendo de que el gasto social era muy alto en Uruguay, mientras que el Fondo Monetario Internacional, que somos amigos ahora de nuevo, hay que recordar que el gobierno anterior se amigó con el Fondo Monetario y era asesor nuestro, en su último asesoramiento del 2018 al 2019, en su informe anual, justamente dijo lo mismo, que se estaba gastando mucho dinero con bajo impacto en el tema social. Entonces, ¿qué significa costo social y gasto social? Para que sea breve, el gasto social es lo que recibe la persona, o sea, el vulnerable, ese es el gasto social. Por ejemplo, 7.000 pesos por tarjeta. ¿Qué es el costo social? El costo social es todo lo que cuesta llegarle a ese vulnerable con los 7.000 pesos. Eso sería, o sea, los 7.000 pesos más todo lo que le cuesta llegarlo. Y acá viene la gran discusión, porque según estudios que se habían realizado por parte de la oposición de aquel momento,
y por parte de los organismos internacionales, el costo de repente equivalía a entre 5 o 8 tarjetas. O sea, 7.000 pesos dado un vulnerable, el costo era 8 por 5, 25.000 pesos de repente, ¿no? O sea, si recibe 5.000, si recibe 7.000, son 8 por 7, 56.000 pesos. Salía 56.000 pesos para que recibiera 7.000 esa persona vulnerable. Que eso era lo que se objetaba en los análisis internacionales del funcionamiento del MIDES. O sea, que el gasto social no es igual a costo social. Esa discusión que fue muy fuerte y que además en las elecciones se vio, ¿no? Porque se decía, ustedes le van a sacar la tarjeta si gana la oposición, pero convencer a una persona que tiene una tarjeta que es vulnerable y decirle, mire que usted no es el problema en esto, porque usted es lo mínimo, usted es lo mínimo, el problema está en otro lado. Bueno, y el problema en estos momentos es lo que está surgiendo y lo que estamos viendo, lo que los organismos internacionales habían advertido, ya lo que inclusive el propio Ministerio de Economía y el Contralor Astori había advertido en su momento, que había una gran brecha entre lo que se gastaba y lo que realmente llegaba a la persona vulnerable, es lo que se está viendo en estos momentos. Nosotros queríamos dejar pensando en estos dos conceptos, ¿no? Gasto social y el costo social. ¿Cuánto cuesta llegar, cuánto le costaba al Uruguay llegar a una persona vulnerable? Y que eso es uno de los temas a definir y a solucionar por el actual gobierno, que la persona vulnerable siga recibiendo su apoyo, pero que no tenga un costo fabuloso poderle llegar a esa persona, que es un poco el concepto que queremos desarrollar y dejar para la próxima, el próximo martes, Serrano. Hasta el próximo martes.